you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer este cardigan caladito súper bonito para el verano. Bueno, puedes utilizar cualquier material que tengas similar, no tienes por qué utilizar este. Yo te digo el que yo estoy utilizando, es el que tengo ahora mismo para hacer trabajos y lo voy a consumir. Tenía 250 gramos y creo que voy a tener suficiente. Si no lo tengo que añadir, ya te voy comentando durante el vídeo, así que no te lo pierdas, tienes que verlo entero. Bueno, pues aquí es ya sabéis, un hilo de algodón egipcio mercerizado número 5. Podéis utilizar de cualquier marca. Yo estoy trabajando con uno de DMC. Este tiene 129 metros, 50 gramos. Para un gancho del número 2, yo estoy trabajando con el 1.9. Puedes trabajarlo con el número 2. Y es tan fácil como hacer un rectángulo. Vamos a hacer grannies. Vamos a hacer este granny. Mira, aquí voy a hacer uno que me falta por colocar y ya lo coloco. Os enseño a colocarlo también. Son 6 vueltas. Entonces vamos a hacer granny. Los grannies miden 21 centímetros cada uno aproximadamente. Así que para dar el ancho del rectángulo voy a tener un ancho de 5 grannies, que sería, pues como son por 21 centímetros, 105 centímetros de ancho. Y el largo lo vamos a dar con 3 grannies, ¿vale? Por eso aquí me falta uno por colocar. Tengo 1, 2 y el tercero. Ese será el largo. Y el ancho, como os digo, 5. Entonces, ahora os hago un dibujito si queréis. Tengo ahora mismo de ancho 1, 2, 3 y 4. Me faltaría aquí poner otra hilera de 3 hacia abajo, ¿vale? Aquí he puesto 1, 2, me falta el tercero. Me falta para terminar poner estos 3 que me faltarían del largo, más uno que me falta aquí. Tengo que hacer 4 grannies y habría terminado ya el rectángulo. Os voy a enseñar cómo hacer los grannies, que son 6 vueltas, ya os digo, súper fácil, cómo unirlos, y luego la medida pues la puedes ir tú adaptando, porque si tú quisieras una tallita más, en vez de hacer un ancho de 5, lo puedes hacer de 6, y en vez de hacer un largo de 3, lo puedes hacer de 4. Ya te va a quedar una medida 20 centímetros más ancha, 20 centímetros más larga, ¿vale? Que ya sería una LXL, creo yo, porque este que estoy trabajando es una ML. Así que ya más pequeño quedaría muy chico con restándole uno. Yo creo que ese ML es como una talla única el que yo estoy trabajando ahora mismo, ¿vale? Ya para más talla te hablo ya de una XL si le metes en vez de 5 de ancho 6, en vez de 3 de largo 4. Luego ya cerramos como se cierran los rectángulos. Ya sabéis que hemos hecho algunas. Sabéis que cogemos de un lado y de otro, que unimos aquí y que dejamos el huequecito para el brazo. Después, como del otro lado habremos hecho lo mismo, aquí y en el que me está faltando el cuadradito para poderlo cerrar, pero bueno, más o menos, para que lo veas. Veis que todavía es chico. Y luego ya, pues mi intención es alargar un poco abajo porque me va a quedar cortita. Entonces, una vez que tenga cerrado de brazos, voy a alargar un poco solo lo de abajo y después le haremos alrededor una sola pita. Haremos algo en los puños y lo tendremos terminado.
Vamos a empezar por el granny. La explicación de nuestro granny. Vamos a empezar la primera vuelta. Hacemos, un segundo, me pongo un poquito más cómoda, estoy aquí ahora. Un nudo de inicio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a la primera, cierro con deslizado. Voy a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Corresponden a un punto alto y 2 cadenas de separación. Y voy entrando en el anillito, sacando otro punto alto y 2 cadenas de separación. De nuevo, entras en el anillito, haces punto alto y 2 cadenas. Vas a tener 8 puntos altos y 8 espacios de cadena. Punto alto, 2 cadenas. Entramos, punto alto, 2 cadenas. De nuevo, así hasta completar, tener 8 puntos altos con 8 espacios de 2 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 2 cadenas y 8. 2 cadenas y cerramos con deslizado en la tercera cadena. Tenemos la vuelta número 1, vamos a comenzar la vuelta número 2. Nos deslizamos al espacio que nos encontramos a continuación y hacemos 1, 2 y 3 para tener un punto alto. Dentro del mismo espacio trabajo 2 puntos altos más para tener 3 en total. En cada espacio tendremos 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Siguiente espacio, 1, 2 y 3 separado por 2 cadenas. De nuevo, 1, 2 y 3 separado por 2 cadenas. Pues completamos la vuelta, tendremos 8 grupos de 3 puntos altos separados por 8 grupos de 2 cadenas. Finalizo con las 2 cadenas y un deslizado en la tercera cadena del primer punto que hicimos. La vuelta número 3, 1, 2, 3, 4 cadenas. En ese mismo punto, vamos a coger doble lazada. En ese mismo punto vamos a hacer, por eso tenemos 4 cadenas, ¿vale? Que no lo he explicado. Hemos subido con 4 cadenas porque esta vuelta va con punto alto doble. En ese mismo punto, punto alto doble, doble lazada, me voy ya al siguiente punto de los 3 que tenemos, punto alto doble, doble lazada y en el último punto hacemos 2. 1 y 2. Vamos a tener 5 donde teníamos 3. Tenemos 2 en el primero, 1 en el del centro, 2 en el tercero. Tenemos que tener 5 puntos aquí, donde teníamos 3. Separamos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doble lazada. En el primero. 1 y otro más. En el segundo hago solo 1. En el tercero tengo que hacer 2. 1 y 2. Te quedan 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repetimos esto por cada grupo de 3. Los convertimos en 5. Ahí tengo otro grupo de 3. He hecho un 1 y 2 en el primero.
1 en el segundo y 2 en el tercero. 2 puntos altos dobles. Separamos por 7 cadenas y continuamos haciendo esto por toda la vuelta. He completado esta vuelta, terminamos con las 7 cadenitas y deslizamos aquí en esta última cadena de las 4 con las que empezamos. Deslizo. Tengo 3 vueltas hechas, vamos a hacer la vuelta número 4. Subo con 1, 2, 3, 4, doble lazada. Ahora vamos entrando en cada punto y trabajando el punto alto doble, pero sin terminar. Doble lazada, saco en 1 y 2 veces nada más, dejo ahí en espera, 1 y 2, voy al siguiente, 1 y 2 veces, doble lazada, me voy al siguiente, 1 y 2 veces, y ya cuando tienes los 5 puntos en la aguja, en el gancho, cierras todo. Separas con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te vas a las cadenitas que tenías 7 aquí de la vuelta anterior. Cuentas la central, que es 1, 2, 3 en la cuarta. Te quedan otras 3 hacia abajo. Y haces un punto bajo. De nuevo haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelve a trabajar esos 5 puntos en punto al doble cerrado juntos. Te vas al primero, no lo terminas, doble lazada. Al segundo, no lo terminas, doble lazada. Tercero, doble lazada. Cuarto, doble lazada. Quinto. Cierras todo. 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te vas a la cadena central, que es la cuarta, y haces un punto bajo. De nuevo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vuelves a hacer los 5 puntos en punto alto doble cerrados juntos, como estamos haciendo aquí. Completas la vuelta de esta forma. Completamos la vuelta con las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y deslizamos aquí en la base de esos 5 puntos que cerramos al principio, que trabajamos juntos. Tenemos la vuelta 4 completa. Vamos a hacer las 5. Nos faltaría ya las 5 y las 6. Ya en 2 vueltas hemos terminado el granny. Voy a deslizarme aquí y trabajamos 1, 2 y 3. Tengo un punto alto. Dentro del espacio voy a hacer 1 y 2 más. Tengo 3 puntos altos. Y aquí hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a la base de ese tercer punto y deslizo para hacer un picot. Vuelvo a trabajar dentro del espacio 2 puntos altos. Entonces tendremos en los espacios de 7 cadenas 5 puntos altos, pero aquí en el central, cuando haces el tercer punto, tienes que hacer las 4 cadenas y el picot, para que te quede ahí el picot en el centro. Separamos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos lo mismo por cada espacio de 7 cadenas. Me voy al siguiente espacio, trabajo 1, 2 y 3 puntos. 1, 2, 3, 4 cadenas, te vas a la base del punto, desliza, haces el picot. Y de nuevo 2 puntos altos más para tener ya los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy al siguiente espacio y repetimos esto en cada espacio. 1, 2 y 3.
1, 2, 3, 4, te vas a la base y haces el picot y 2 puntos más. 2 puntos altos normales, ya no lo estamos haciendo alargado. 1, 2, 3, 4, 5 y te vas al siguiente espacio y repite. Cuando llegues al final de la vuelta vas a tener 16 motivos separados por 15 grupos de cadena, porque las que corresponderían aquí para cerrar no las vamos a utilizar haciendo 5. Vamos a cerrar haciendo 2 cadenitas, cojo la lazada, me voy a la tercera cadena y hago un punto alto para quedarme en el centro. ¿Vale? Y así cerraríamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6, que es la última. en el primer granny que haga la tienes que completar. Y a partir de los siguientes, como vas a ir haciendo uniones, pues yo te explico cómo vas haciendo para unir. Bueno, pues empezaríamos haciendo una cadenita. Aquí mismo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Te vas a las 5 cadenas y en la tercera, que es la central, haces un punto bajo. Repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Te vas a la central y haces un punto bajo. Bueno, pues ahora voy a hacer la primera esquina y después las esquinas van a ir separadas con... Ahora lo vais a ver. Bueno, no lo voy a adelantar porque os voy a liar. La primera esquina la haremos aquí, en el picot. Entonces para eso tengo que hacer primero 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doble lazada. Dentro de esas 4 cadenas hago un punto alto doble, 2, tenemos que tener 3. 2 y 3. Voy a hacer 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, doble lazada y en el mismo sitio saco otros 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Y tengo la primera esquina de las 4 que vamos a tener. Hasta llegar a la otra esquina tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el primer espacio, en la tercera cadena, punto bajo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repito, el punto bajo en la cadena número 3, que es la central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De nuevo repito, en la tercera cadena, punto bajo y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la tercera cadena, punto bajo. Hasta ahora tengo hecho 1, 2, 3, 4 y el quinto que de 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero ya 1, 2, 3, 4 y 5 veces las 9 cadenas. Pero ya en vez de engancharla aquí, en el picot hacemos la esquina. Doble lazada. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doble lazada y otros 3 en el mismo picot. Ya hemos hecho otra esquina. Queda mega grande este granny. Bueno, pues ahora de nuevo repito esas 5 veces las 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí ya tengo un grupo de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tengo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya tengo 4. 1, 2, 3, 4. Y el quinto ya sabéis que hacemos de nuevo la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hacemos de nuevo la doble lazada y en el picot vamos a hacer la esquina, la siguiente esquina. Vale, bueno, pues completamos el granny entero. Ya cuando llegas al final, te falta por hacer, a ver dónde está aquí, dónde empezamos, aquí. Te faltará por hacer, pues tienes un grupo, 2, 3. Te faltan los dos grupos de cadenitas y cerrarias con punto deslizado ahí. Bueno, como lo voy a cerrar con vosotros ahora cuando complete la unión, que quiero aprovechar con este granny para enseñaros cómo se hacen las uniones. Bueno, aquí voy a unir, porque me faltaba este. Y así ya os indico cómo se une a dos lados, que es lo que vamos a ir haciendo todo el rato. Primero a uno y después vamos a ir teniendo que unir a dos. Tengo que unir a este y a este. Bueno, pues tendríamos que unir a este lado y a este lado, porque estoy uniendo al granny de arriba y al que tengo abajo en el ladito. Pues así vas a ir uniendo. En este caso no tengo que tener todas las esquinas hechas, de hecho solo voy a tener hecha la primera. Hemos empezado con una esquina y voy hacia la otra, pero en la otra me quedo aquí a mitad. Vale, he hecho media esquina. He trabajado solo hasta donde tengo los 3 puntos. Y ahora en vez de 9 vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Las otras 4 ahora cuando bajemos. Te vas a la esquinita donde tienes que unir. Cuentas 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadenita haces un punto. Espérate, un punto deslizado. 1, 2, 3, 4. En realidad hacía un punto bajo mejor. Puedes hacer un punto deslizado o un punto bajo, pero yo lo estoy haciendo con punto bajo, me estoy acordando ahora. Un punto bajo. De nuevo haces 1, 2, 3, 4, doble lazada porque tienes que completar la esquina, que la tienes aquí pendiente de terminar. Y haces los 3 puntos.
De nuevo haces 4. 1, 2, 3 y 4. Te vas al que estás uniendo. Y cuenta. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta haces un punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Te vienes. Y aquí, como son 5 cadenas, porque tienes incompleto el granny, pues aquí sería la tercera. 1, 2, 3, 4. Te vas al granny que ya tienes hecho donde estás uniendo. Al siguiente grupo de cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 y haces un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Te vienes al que estás haciendo y aquí sería en el tercero. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Vuelves al que estás uniendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Vuelve aquí en el tercero. 1, 2, 3, 4. Vuelves al que estás uniendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Tienes que seguir uniendo aquí en el tercero. 1, 2, 3, 4 y ya, mira, ya estás uniendo en las últimas 9 porque ya lo siguiente es la esquina. Entonces ahí unes ahí en los últimos 9, 1, 2, 3, 4 y 5. Hace 1, 2, 3, 4 y tienes que hacer ya aquí la esquina. Doble lazada. 1, 2, 3 puntos. Haces 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y unes. Buscas aquí, mira. Voy a ponerlo así que lo veáis. Hemos estado uniendo por aquí, que parece que hemos hecho como muchísimas uniones porque en vez de 9 cadenas, hemos hecho 4, porque claro, son 4 y 4, 8, más el punto bajo, ya tienes ahí las 9. Tienes que hacer muchas veces porque vas aquí, 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 aquí. No vas solo así. Entonces por eso te resulta como mucho. Tú ten en cuenta que cuando ya hayas unido, aquí tengo de nuevo las esquinas. Lo que pasa es que aquí me unen, tenemos de 3 granny. Entonces yo tendría que unir ahora aquí en el centro de estas 3 esquinas. Aquí. Cuando tú ya haces esta unión de 4 en el último grupo de donde estás uniendo de las 9 cadenas, haces 4 la media esquina ya. Ya te toca hacer la esquina. Ahora has hecho media esquina, has hecho las 4 cadenas y vamos a unir ahí. Donde hacen conversión las 3 esquinas de los 3 granny de arriba. Porque este es el 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aquí. Ahí en el centro de esa unión hago un punto bajo. Y bajo 1, 2, 3, 4 para completar esa esquina que estoy trabajando. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4 y vamos a seguir uniendo. Ahora voy uniendo hacia este otro granny. Ya tengo unido a este y ahora voy a bajar por aquí. Hemos hecho la unión de la esquina, ahora tengo que enganchar aquí en este primer grupo de 9 y luego venirme aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, te viene aquí al que estás trabajando, punto bajo. 1, 2, 3,
4, que se me escapa. Siguiente grupo de 9. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Seguimos en el granny que estamos terminando. Ahí unes en la tercera. 1, 2, 3, 4. Aquí en el quinto. 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4. Aquí es la tercera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Aquí es la tercera. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya tengo, mira, el último grupo antes de la esquina. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Como ya ahí he unido justo ya al que va a la esquina, al anterior a la esquina, pues ya tengo que hacer aquí la esquina, la media esquina. Para el siguiente unión que unamos a la esquina. 1, 2, 3. Vamos a hacer las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en el centro de las cadenas de la esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. Doble lazada. Completamos la esquina que nos faltaba. Y tenemos aquí sin acabar. Esos 3 puntos que nos faltan por hacer. 1, 2, 3. Y ya hemos completado la unión. Así que ya lo que tengo que hacer es continuar completando el trocito de granny que me falta, que son, nada, 2 grupos de 9 cadenas, porque aquí ya tengo el punto donde empecé. Pero la unión está hecha. Está aquí. Voy a terminar de hacer el granny. Ya tengo las 4 esquinas. 1, 2, 3 y 4. Una la hice sin unión y ya 1, 2 y 3, como tenía que unir aquí a estos granny, pues las he tenido que utilizar para hacer la unión. Completo ya lo que me falta, que son 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto bajo en la tercera cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya deslizo en ese punto bajo con el que empezamos. 2 cadenitas y cortamos la hebra. Y ya hemos terminado de hacer el granny y de hacer la unión del granny. Yo tengo ahora todavía el rectángulo, pues que me faltaría por hacer 3 más. Lo tengo casi entero. Os lo enseño. Este es el granny que acabamos de terminar de unir. Bueno, pues hasta arriba, pues yo tengo la altura de los 3, la sigo teniendo, pero todavía me faltan aquí 1, 2 y 3 para tener el ancho de 5, ya que de ancho tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces el quinto ahora. Aquí ya no sigo anchando, pero sí que tengo que bajar esos 3 hacia abajo. O sea, sería 1, 2 y 3 lo que me faltan. Lo hago como os he enseñado que se hace el granny, lo voy uniendo como os he enseñado que se hace el granny y ya tendría mi rectángulo de la medida que necesito. Que para que os quede un poquito más claro, voy a hacer un dibujito aquí de un rectángulo. Vamos haciendo granny. Tengo aquí 1, 2 y 3. Tienes 3 granny. Vas haciendo otros 3.
vas haciendo otros 3. Otros 3. Y otros 3. De esta forma estoy montando yo. Entonces tienes un 2, 3, 4 y 5 por 3. 5 por 3. Esta medida te va a dar, como cada granny mide 21 centímetros, pues te va a dar 105 centímetros. Y hacia abajo son 21 por 3, te va a dar 63 centímetros. Talla SML, es que esto te da hasta una L perfectamente, porque después tú le puedes añadir un poco más de puño y un poco más de largo cuando ya doblemos aquí, porque ya sabéis que luego esto te trae las esquinas aquí y las une aquí y las une con una costurita aquí. A ver, esto va a ir, estas esquinas te las traes hacia acá, lleva una costura aquí y aquí te queda la manga. Lleva una costura aquí y aquí te queda la manga. ¿Vale? Esto te va a quedar así como redondito. Y mi idea en principio va a ser aquí alargar un poquito, pero ahora te lo digo, cuando ya tenga el rectángulo, lo doblemos, cerremos, si lo alargo o igual no necesitamos. Pero mi idea es esa, si no necesitara, pues simplemente después vamos a trabajar aquí una especie de cuello yendo y viniendo. No lo voy a hacer en redondo, lo voy a hacer así. Dado el rectángulo de 5 por 3 y ahora voy a ponerlo con el revés mirando hacia mí porque vamos a doblar de un lado y de otro las esquinas. Una esquina, la de abajo, cogemos la de arriba y aquí cerraremos, pero claro, tenemos que calcular hasta dónde, que yo creo que será hasta aquí, o sea, lo que es un gran entero. Voy a comprobarlo con marcadores para ver qué tamaño me queda, que yo creo que sería buen tamaño. He estado calculando y nos tenemos que quedar antes. Cogemos, ya sabéis, las esquinas aquí y tenemos que cerrar un trocito. ¿Hasta dónde? Hasta el punto bajo, que es justo antes de las esquinas. A ver. Tenemos dos granny, el de arriba y el de abajo, que vamos a ir cerrando. Y tú cierras hasta el punto bajo que hay antes de estas 9 cadenas, que luego van las esquinas. Y nos queda este espacio de hueco del brazo. ¿Vale? Esto iría un poco más acá. Así. Y aquí tenemos el espacio. Yo creo que está ahí. Igual te lo tengo que confirmar ahora. Voy a poner de nuevo en estas dos esquinas del otro lado. Tenemos que ir cerrando hacia acá. Pues igual. Cojo el otro marcador. ¿Dónde tengo las esquinas? Aquí. Pues justo las 9 cadenas. Antes hay un puntito bajo. Ahí. Y de este lado igual. ¿Dónde tengo las esquinas? A ver. Aquí. Las 9 cadenas. El punto bajo aquí. Y dejamos este espacio. Tú puedes calculártelo, pues si quieres un espacio más grande, cerrando un poco antes, igual en el punto bajo anterior. Y te quedaría... es que es comprobar que te quede cómodo, así que lo voy a comprobar y si no, pues me muevo uno antes. Al final me he desplazado un poquito más. Estaba aquí en este punto y me he desplazado al centro de las cadenas. Aquí teníamos 9 y aquí tenemos 9, entonces vamos a cerrar desde el principio. Serían la esquina, un grupo de cadena, dos grupos de cadena, tres grupos de cadena y en el cuarto grupo de cadena. Hasta ahí. Repito, esquina, 1, 2, 3 y 4. Y lo vamos haciendo enlazando
con las 4 cadenitas como hemos estado uniendo los granny. Entonces vamos a enganchar ahí en la cuarta 1, 2, 3 y 4. Hacemos un nudito, un par de nuditos. Y ahí hago una cadena, un punto bajo, 1, 2, 3, 4. Te vienes aquí y cuentas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí, aquí. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Te vuelve a este lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el quinto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en el quinto. 1, 2, 3, 4. Te vas al otro espacio de cadena. 1, 2, 3, 4 en el quinto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en el quinto. 1, 2, 3, 4. Sí. 1, 2, 3, 4. Ya estamos llegando al final de la unión. 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4 en el quinto. Aquí. Y 1, 2, 3, 4 en las cadenas. La otra voy a quitar el marcador porque ya me está molestando. 1, 2, 3, 4 en el quinto. 1, 2, 3, 4 y ya nos vamos a la esquina. En la esquina 1, 2, 3, 4 en el quinto, aquí 1, 2, 3, 4 y ahora la otra esquina. Un, 2, 3, 4 en el quinto. Vale, pues ya está cerrado. Hago 2 cadenitas, cortamos la hebra y cerramos el otro lado. Aquí voy a quitar ya el marcador también. Y nos queda así la unión, que bueno, pues invisible. Donde tengo mi hueco del bracito. En el otro lado tengo que hacer igual. Acá. Aquí voy a empezar pues desde las esquinas hacia allá. Así que aquí añado de nuevo el hilo. Tendría que ser en la quinta cadena, 1, 2, 3, 4 y 5, que es el centro de la esquina. Cadena, un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Vamos a buscar la esquina del otro lado. A ver que no quiero, a ver si lo voy a estar uniendo torcido o algo. Ahora. Un, 2, 3, 4 en el quinto. Es aquí. 3, 4. Vamos a ir avanzando.
hasta el marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Aquí está la quinta. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Aquí está la quinta. 1, 2, 3, 4. Sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En la quinta. 1, 2, 3, 4. Y aquí. 1, 2, 3, 4. En la quinta. Y ya solo tengo que hacer una unión más, así que voy a quitar el marcador para que no me moleste. Un, 2, 3, 4. Y esta sería ya mi última unión. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenas. Cortamos la hebra. Y está cerrado ya la zona de las mangas. Vale. Bueno, pues ahora a mí me gustaría, queda cortita, queda de ancha bien, pero de larga queda cortita. Me gustaría alargarla un poco. Entonces te digo dónde voy a poner los marcadores y dónde vamos a tejer un poquito extra, digamos, para alargar aquí. Si tú quieres hacer cortita ya la tendrías casi hecha. Solo hacerle un poco delante para los delanteros, que tenemos que hacer un poquito más al centro. O sea, tenemos que ananchar aquí un poquito, pero como te digo, yo prefiero un poquito más larga. Vamos a poner unos marcadores. Mira, aquí tenemos el cierre, para que tú te orientes por ahí. Aquí tenemos el cierre, aquí. Bueno, vete a la esquina de abajo, ¿vale? Que lo uniste con la de arriba, pero como hay cadenas por medio de 4, vete a la esquina y cuenta 1, 2 grupos de 9 cadenas. En el tercer grupo de 9 cadenas, a la cadena del centro, que es la quinta, le pones un marcador. Y en el otro lado he hecho lo mismo. Tengo aquí la esquina, he contado 1, 2 y he puesto el marcador. ¿Por qué? Bueno, pues ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a girar, porque aquí, para alargar esa parte, desde ese marcador, ya estoy del derecho, le da la vuelta, estoy en la parte de abajo, ¿vale? Mi manga queda aquí arriba, a los lados, desde ese marcador. Estamos contando como desde medio granny. Paso medio granny, uno entero, otro entero ya son 3. Y el otro medio granny. Ahí es donde voy a alargar. Con una puntada que te enseño ahora mismo. La primera vuelta la haremos, mira, añadimos ahí donde tenemos el marcador, que es la cadena, la quinta cadena, y vamos a subir 3, 4 cadenas para tener un punto alto doble. Dentro del espacio voy a hacer 2 más. 1 y 2. Tengo 3 para empezar y terminaremos con 3, pero como vamos a repetir esta parte del granny, donde van 5, solo que no lo vamos a separar por 7, lo vamos a separar por 2, 3, 4 y 5 cadenas. Doble lazada, te vas al siguiente espacio y trabajas 5 puntos altos doble.
4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo en el siguiente espacio los 5 puntos altos dobles. De nuevo 5 cadenas y de nuevo en el siguiente espacio. Bueno, mira, en el siguiente espacio me encuentro que tengo la unión de las esquinas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en el primer espacio de la primera esquina hago 2. Uno y 2. En la unión de las dos esquinas hago el tercero. Y a continuación en la otra esquina hago el cuarto y el quinto. Sigo 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente espacio, los 5 puntos. Las 5 cadenas y así vamos haciendo toda la vuelta hasta llegar a donde puse el otro marcador, donde terminaremos con 3 puntos. Terminas la vuelta con los 3 puntos hasta el marcador, haces 2 y 1 donde tienes el marcador, giras y levantas de nuevo 4 cadenas y haces esos 2 puntos en punto alto triple cerrado juntos. Lo voy a repetir. Aquí hemos hecho 4 cadenas, entras en el primero, no lo termina, perdón, se me escapa. No lo termina, en el siguiente no lo termina. Y cierras los 3 juntos. Vamos a ir separando de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí vamos enganchando los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos altos dobles sin terminar, los terminamos y hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repite en los siguientes 5 lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra 9 cadenas. Y te vas a los siguientes 5 y haces lo mismo. Estamos repitiendo el dibujo que hicimos aquí en el granny, la siguiente vuelta, que era esta de los 5 puntos cerrados juntos. Los separamos con 9 cadenas para que nos quede bien. La siguiente vuelta la haremos siguiendo el siguiente motivo del granny, que es este de los 5 puntos. Crearíamos 3, 4 cadenas para hacer el picot, 2 puntos y separado por 5 cadenas. Entonces, cuando lleguemos al final, vamos a levantar 5 cadenas y nos vamos a ir directamente al primer espacio para hacer ese motivo. Aquí con las 5 cadenas estamos consiguiendo un punto alto y 2 de separación. Luego vamos separando con 5 y en cada espacio hacemos el motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al siguiente espacio, hago 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. Hago el picot. Y 2 puntos altos más. 1 y 2.
de nuevo separo con 5. 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo en el siguiente espacio vuelvo a hacer el motivo. Esta sería ya la última vuelta y hemos crecido pues este trocito para hacer más larga la chaquetita. Bueno, pues ya he terminado esas 3 vueltas con las que hemos alargado. 1, 2 y 3. ¿Veis? De donde tenemos el marcador. Ahí, hasta donde teníamos el otro marcador, que era aquí. Yo ya lo he subido arriba porque no voy a cortar la hebra. Ahora vamos a seguir trabajando para crecer en lo que es el lado del cuerpo. Os voy a colocar la chaqueta otra vez en su posición, ¿vale? Esto es la parte de abajo, así que la vuelvo así porque esta es la parte de abajo. Es lo que hemos alargado. Y esto hacia acá. Tenemos aquí una manga. Y hacia acá tenemos la otra. Luego aquí arriba tenemos la parte del cuello, nuestro centro del cuerpo. Y aquí lo que hemos crecido. Voy a pasar el marcador hasta aquí, saltándome 2 cadenas. A ver. 1, 2, en la tercera, que sería aquí, bipunto alto. Porque esta vuelta la hemos terminado igual que la hemos empezado, con 2 cadenas y terminamos con un punto alto. Pues una vez que ya tenemos esto, te puedes hacer idea ya de cómo, de cómo va, ¿no? De que esto ya lo vamos a trabajar. Voy a empezar aquí, por eso no corto la hebra, y voy a crecer, me vengo hasta acá. Desde el otro, vuelvo otra vez hacia arriba hasta el cuello, bajo otra vez. De un lado, de un lateral, me voy de un lateral al cuello, bajo por el otro. Las veces que necesitemos para anchar un poquito esa parte. Retomamos aquí donde me había dejado de haber terminado esta vuelta de abajo para irme a hacer ya las que tengo que hacer aquí en los costados. En los costados no, perdón, en los delanteros. Haces una cadenita y un punto bajo para empezar. Y ahora haces 1, 2, 3, 4, 5, empiezas con 5 cadenas nada más. Te vas a saltar esto y te vas aquí al centro, haces un punto bajo. Y ahora vamos a ir haciendo 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te saltas este espacio y te vas al siguiente, ahí en el centro, haces un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te saltas al espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí te saltas la esquina en el centro. Tenemos un espacio de cadenitas ahí. Ve comprobando que te está quedando, que no se te quedan cogiditos. A ver. Porque igual aquí estoy viendo yo como que se me está... Igual voy a tener que empezar con las 9 cadenas, pero no quiero, es que no quiero que tampoco quede... Bueno, vamos a dejarlo así, porque no quiero que me sobre, que me quede suelto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí te salta a ese espacio de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al siguiente espacio. Vamos haciendo así esta vuelta primera y luego ya empezaremos a repetir estas 3 vueltas que hemos hecho aquí. Terminar la vuelta haciendo las 9 aquí en el centro de estos puntitos. Tienes que hacer un punto bajo y terminas con 5 cadenas y el punto bajo. Y ya empezamos a hacer, como hemos hecho abajo, el motivo que hemos hecho aquí abajito. Vamos a hacer... 1, 2, 3, 4, doble lazada,
entras en el espacio y trabajas 2 puntos más. Vamos a hacer igual que hemos hecho abajo, así que ya está explicado, ¿vale? Acuérdate que aquí teníamos que hacer 3 puntos altos dobles y vamos separando con 5 cadenas. Así que 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada y en los espacios hacemos 5 puntos altos dobles. Cuatro y 5. Separas con 5. Te vas al siguiente espacio. Tres, 4 y 5. Separas con 5 cadenas. Pues trabaja igual que hemos hecho aquí. Tienes que hacer lo mismo. Así que como lo tenemos ya explicado, pues ya sabes, tienes que ir rodeando el cuello y después de vuelta y son 3 vueltas en total. Hemos terminado ya de tejer estas vueltas que teníamos que dar aquí, que ya sabéis que íbamos así, ¿vale? Bueno, pues ahora lo siguiente que he hecho, ya estamos terminando, es esta puntada en el puño. Ahora voy a hacer en el otro con vosotros para que nos quede un poquito más cerradito y a la vez pues con una decoración. Yo he elegido este tono que yo tengo aquí de hilo mezclado, es hilo de algodón también finito, está mezclado en varias hebras. Bueno, pues aquí hay 5 hebras y los colores son naranja, salmón, amarillo y turquesa. Otra cosa que he hecho es marcar 3 marcadores a un lado y otro del delantero. ¿Cómo te vas a guiar? Mira, 1, 2 y 3 vueltas que hicimos anteriormente para alargar el largo, aquí igual. Esta es la parte de abajo. Ponte un marcador ahí en cada lado para saber dónde vas a hacer tu primer motivo. A un lado y a otro te salta un espacio y en el siguiente te salta un espacio en el siguiente. Y del otro lado igual. Pon el marcador, déjalo ahí en espera porque ahora te voy a enseñar para qué. Es para que no lo podamos atar. Y vamos a hacer la manga. Lo puedes hacer con el mismo color si te queda. A mí no me quedaba. Yo sabía que... Bueno, y ya ha cundido, ¿eh? Porque eran 250 gramos, eran 5 billitos de 50 gramos y ha cundido porque tengo la chaqueta prácticamente hecha. Pero bueno, no me importaba porque así le metemos la decoración. Ahí vamos a hacer una primera vuelta que va con las 9 cadenas de base, otra vuelta que es la de los 5, otra que es la de los 5 cerrados y otra que... Pero aquí hay una modificación en la cantidad de cadenas y aquí en la cantidad de puntos al final. Así que os lo tengo que explicar. Añadir el color aquí en la manga en el centro. Aquí, por ejemplo, en esta unión. Yo he hecho ahí un nudito y ahora lo paso. Hago una cadena, un punto abajo ahí mismo. Y vamos a dar una primera vuelta con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las 9 cadenas. Te vas saltando a los espacios. Aquí entras en medio. A mí me quedan 9 grupitos de 9 cadenas. 9 espacios de 9 cadenas. Perdón, son 11 espacios de 9 cadenas. Cuando llegues al final, tu último grupito, ya tengo 10
grupos de 9 cadenas. El último grupo lo haremos con 1, 2, 3, 4, doble lazada, y en el punto bajo del inicio hago un punto alto doble para quedarte en el centro. Y vamos a hacer la primera vuelta subiendo 1, 2, 3, 4, y dentro del espacio, perdón, que hay que hacer puntos altos dobles. Hacemos los 5 puntos altos dobles. Ya tengo 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente espacio de nuevo los 5 puntos altos dobles. Esta vuelta sí es igual. Terminamos y os explico la siguiente. Terminar la vuelta con las 5 cadenas y deslizando en el primer punto, que aquí sería la cuarta cadena. Sube 1, 2, 3, 4, doble lazada y vas haciendo puntos altos dobles sin terminar. Hasta aquí es igual, pero ahora vamos a cambiar una cosilla, que es la separación de las cadenas. Que si os acordáis, hacíamos 9 y ahora vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para que se nos cierre un poquito. Ya todo lo demás es igual. Tenemos que trabajar los 5 puntos altos dobles sin terminar, que luego terminamos juntos. Separación de 5 cadenas en vez de 9. Esa es la diferencia. Ahí, y 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando llegues al final, haces 2 cadenas, doble lazada y cierras con punto alto doble en el primer punto, para quedarte en el centro. Cadena, perdón, 3 cadenas, un punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas, el picot y un punto. Así que en esta ocasión vamos a hacer solo 3 puntos con el picot en el centro y 2 cadenas de separación. Me voy al siguiente espacio. 1, 2, en el 2 hago 1, 2, 3, 4, el picot, otro punto alto y ya tenemos 3 y 2 cadenas de separación. Repito, en el siguiente espacio punto alto y punto alto, van 2, 1, 2, 3, 4, picot y punto alto. 2 cadenas de separación. Completamos la vuelta. Cuando lleguemos al final cerramos con las 2 cadenitas y punto deslizado en el primer punto. Pues esa era la última vuelta, así que ya habríamos terminado el puño. Vamos a hacer la decoración en cada uno de los marcadores, que es esto que veis aquí, este motivo que veis aquí. Yo ya los he hecho todos, me falta uno. Teníamos 3 marcadores en cada lado, cada frente. Este sería el de arriba del todo, ya el último que me falta por poner. Y entonces cada uno de ellos haremos lo siguiente. Hazte un nudito para añadir el color. Te vas al espacio de cadena donde tienes el marcador. En cada uno de ellos tienes que hacer esto. Sube. Aquí se me ha escapado una cadena. Ay. Es que cuando es varias hebras pasa esto. 1, 2, 3, 4. Doble lazada. Y tienes que hacer los 5 puntos. Ya tenemos 2. 3, 4 y 5 puntos altos dobles. Ahora giras del revés y vas a trabajar 1, 2, 3, 4. Doble lazada. Te vas al siguiente punto sin terminar. El siguiente sin terminar. Ya tenemos 3.
el siguiente es el cuarto y aquí en las cadenas, en esta última cadena, es el quinto. Lo cierras todo, haces una cadenita, giras de nuevo del derecho. Para hacer las cadenas del derecho tienes que tener un total de 25 cadenas. Ya he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Corta la hebra, ajusta el nudo, corta casi a ras, coge un mechero con mucho cuidado, quema la hebrita para que no se te vaya y aquí haces lo mismo. Como lo habíamos escondido con los 5 puntos, pero aún así lo quemamos para que se nos quede bien rematado. Ya puedes quitar el marcador y bueno, yo porque los tengo todos hechos, pero en cada uno de los que son un total de 6, pues tendrías que hacer esto. Entonces, a la hora de dejarlo abierto, bueno, pues tiene esa decoración ahí que le da también un poquito de color, y a la hora de que te lo pongas y lo quieras cerrar un poquito, pues también puede. Le puedes hacer una lazadita. Yo le he hecho 25 cadenas nada más, porque, bueno, no quiero que me cuelgue mucho ahí. Si tú quieres hacerle una lazadita, yo creo que esto te da para lazada, pero si no, pues le haces unas cuantas cadenas más. Pero es verdad que queda un poquito corto. Pero bueno, si no, pues le haces unas lazaditas más y unas cadenetas más, perdón. En vez de 25, pues 35, por ejemplo, y ya te daría. Pero este es el efecto. Esta es la parte de abajo. A ver, del otro lado, aquí. Los dos frentes. Una manga, otra manga. Y la parte del cuello. Que la doblarías un poquito así para que te quedara bien. Sigue siendo una chaqueta no muy larga, ¿vale? Pero tú ya sabes que la podrías alargar todo lo que quisieras. Yo le hice 3 vueltecillas nada más por la cantidad de material que yo tengo. Y porque además quería una chaqueta así más cortita, ¿eh? Pero bueno, ya la base la tienes para hacerla más larga si tú quisieras. Y la verdad que queda, mirad la espalda, que donde luce más. Una puntada súper bonita con los granny. Y el detalle, bueno, de ponerle un poco de color, pues la verdad que también le suma un montón. Nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Se lleva muy poquito material. Estamos hablando de 2,50 de este material, pues en realidad, fijaros lo que me ha sobrado, nada. 250 gramos. Y de este no lo he calculado, pero ¿qué se ha podido llevar? 20 gramos. Así que muy bien y muy rapidito. Cunde mucho. Anímate a hacerla. Nos vemos prontito. Hasta luego.